Como saben, ya tenemos el banner de Inazuma a la vuelta de la esquina, y aunque no lo crean, Escoffier ha hecho que algunos personajes de esta lista vuelvan a tener relevancia. Pero debemos tomar en cuenta que en poco menos de un mes llega Skirk, un personaje muy querido por la comunidad. Así que vamos a analizar cuidadosamente estos banners para ver si realmente vale la pena alguno de estos personajes o tranquilamente podríamos esperar la llegada de Skirk a Genshin Impact. Por eso, pónganse cómodos que ya mismo empezamos con el video de hoy. Y empezamos el video con Ayaka. Creo que todo el mundo recuerda la época dorada de Ayaka y el Permafrost por allá en los inicios de la 2.0. Este personaje era sumamente increíble y es que tenía todo a favor. La mecánica, la reacción elemental, la consonancia crío e incluso el set de artefactos. Pero claro, si bien Ayaka no fue nerfeada directamente, Hoyoverse sí que lo hizo indirectamente. Poco a poco los enemigos que habían en el abismo no se podían congelar y lentamente vimos como el meta de Dendro empezó a reinar entre todas las composiciones. Sin embargo, como dije al inicio del video, llegó Escoffier, un personaje que ha podido revivir a los personajes crío incluso si el enemigo no se puede congelar. Y es que bajar 55% de resistencia crío a los enemigos hace que hasta Aloy pueda ser un excelente DPS. A pesar de esto, todavía podríamos decir que personajes como Wriothesley o incluso la futura Skirk obviamente serán mejores, sobre todo porque el gameplay de Ayaka a comparación de estos dos es algo complicado. Wriothesley hace las cosas más fáciles al tener un gameplay de solo puños y Skirk parece que será una bestia con su gameplay tan innovador. Entonces, ¿Ayaka me parece un buen personaje? Bueno, como siempre aclaro, te puedes pasar el contenido del juego con cualquier personaje, así que sí, podría decirse que es bueno. El problema viene cuando comparamos, que es donde se queda atrás. Por otro lado, como dije, ha sido Escoffier quien le ha dado esa oportunidad a Ayaka, por lo que si no la tienes, posiblemente se te vayan a complicar las cosas. Además, recordemos que si eres un jugador nuevo, puede que sufras aún más, es decir, tienes que tener a Ayaka y Escoffier para su mejor equipo. Y hablamos de personajes 5 estrellas, sin contar a Furina por ejemplo, y antes cuando no estaba Escoffier pues usabas a Kazuha, otro personaje 5 estrellas. Como ves, no es un personaje que sea fácil de recomendar porque debemos tener en cuenta muchos factores, ya que cada cuenta es un mundo diferente. Así que todo depende de ti, si te gusta mucho el personaje, si tienes Escoffier, entonces no sería una mala opción, pero si no, creo que deberías pasar de ella. El caso de Hayato incluso es peor que el de Ayaka. Cuando Hayato salió ya existían las comparaciones con Tartaglia. Hayato tenía la ventaja de ser un poco más flexible al entrar en múltiples composiciones y sobre todo porque se podía jugar como DPS y sub DPS debido a su habilidad definitiva. Y claro, era más fácil de jugar que Tartaglia y este último tenía el punto a favor de ser parte del mejor equipo del juego. Así que desde la salida de Hayato no la tuvo nada fácil. Y bueno, luego salió Yelan, que a pesar de solo ser sub DPS, pues era mucho más útil. Y ya ni te cuento qué pasó con la salida de Neuvillette. Ahí todo el mundo olvidó que existía un personaje DPS hidro llamado Hayato. Pero hay buenas noticias, actualmente tanto Escoffier como Citlali pueden darle un buen soporte a Hayato para que pueda brillar, ya que ambas pueden bajar resistencias hidro, así que realmente no es un mal momento para sacarlo si te encanta el personaje, pero claro, para eso también debes invertir en los soportes correspondientes para él. Así que quiero aprovechar para decir algo sobre Genshin Impact, y es que a pesar de las cosas que se pueden mejorar en el juego, agradezco mucho el hecho de poder pasar cualquier clase de contenido con una mínima inversión. Si te gusta un personaje, solo debes aprender a jugar con él y saber qué soportes necesita para que puedas usarlo a tu gusto. Así que, aunque Hayato no me parezca el mejor DPS hidro del juego, creo que con buenos soportes puede dar una buena pelea actualmente. Continuamos con Yoimiya, y aquí lamentablemente debo decir que no es un personaje que recomendaría a día de hoy. Y digo lamentablemente porque fue mi primer DPS piro del juego y que me acompañó durante mucho tiempo. Yoimiya desde su salida ya tuvo problemas por el hecho de que Hu Tao era mucho mejor que ella. Y ni qué decir ahora con la salida de Arlequino y Mabuika. A pesar de que es un personaje fácil de jugar y armar, no se lo recomendaría ni a un jugador principiante, debido a que siempre vas a encontrar opciones mejores. Y lo peor de todo
todo es que sus constelaciones tampoco ayudan para que alguien quiera invertir más en ella y así poder usarla a la altura de los demás. Tendrías que invertir mucho y de sobremanera en otros personajes para darle un soporte necesario, pero aún así yo siento que no vale la pena hacer tremendo esfuerzo. Si realmente quieres un DPS piro efectivo, pues te recomiendo a Hu Tao, Arlequino o Mabuika. El caso de Chiori es particularmente raro. Como diseño les juro que me encanta, me parece muy preciosa. Lamentablemente no creo que actualmente tenga sentido sacarla. Como DPS, pero netamente como DPS tendrías que ir sacándole constelaciones. Como sub DPS termina rivalizando con Albedo. Y sobre quién es mejor, realmente es algo que da igual a día de hoy, ya que no hay muchas composiciones donde quieras jugarlos. Lo primero que se nos viene a la mente es Navia. Sin embargo, Navia puede jugarse perfectamente con personajes antiguos como Zhongli o la misma Ningguang, que es un personaje de 4 estrellas. Además, aunque a día de hoy no hay problemas con Bennett C6, por alguna razón los desarrolladores decidieron que Chiori sí tenga este problema, ya que encima de la ulti de un Bennett C6 termina imbuyendo sus básicos en Piro, algo que puede resultar problemático para muchas personas. Así que lamentablemente no recomendaría a Chiori porque es un personaje la cual menos utilidad le logro encontrar. Yae Miko tiene un diseño precioso. Me doy cuenta que me gustan mucho los personajes de Inazuma. Realmente es un personaje muy útil y creo que le ayuda mucho ser del elemento electro. Puede ser usada tanto en equipos de sobrecarga, electrocargado, como en composiciones con Dendro, así que en ese aspecto es muy polivalente. Ahora bien, hay un pequeñísimo detalle. Y es que Fischl, un personaje de 4 estrellas del inicio del juego, te puede servir muy bien en las mismas composiciones. No te digo que puede llegar a tener más daño que Yae Miko, pero Fischl realmente es muy buena y sobre todo muy práctica a la hora de jugar. Ambas tienen su mayor fuente de daño de la habilidad elemental, pero aún así es mejor Fischl. Te lo digo yo que saqué a Yae Miko y la construí como es debido y al final por comodidad siempre termino llevando a Fischl. Sin embargo, debo decirte que eso no quita que Yae Miko sea un personaje muy bueno. Incluso puedes invertir en ella tranquilamente si quieres que sea tu DPS principal. Así que, si te gusta mucho Yae Miko y no te gusta para nada Fischl y no te importa gastar recursos con tal de tenerla, puedes ir tranquilamente por ella, ya que desde mi punto de vista no me parece que sea un personaje que te vaya a decepcionar. Hablar de Arateki Itto es también hablar de su rival en cuanto a DPS Geo, Navia. En su tiempo, tener el mejor equipo de Arateki Itto significaba reventar el abismo, pero al mismo tiempo significaba que tenías que gastar mucho dinero ya que requerías de personajes 5 estrellas y un Gorou C6. Y claro, mucha gente a día de hoy sigue debatiendo quién hace más daño, si Itto o Navia, pero para mí Navia le gana por mucho. Y no por el tema de daño, que ahí no voy a entrar porque yo no soy Theorycrafter, pero el hecho de que Navia pueda hacer tantísimo daño a C0 sin su arma promocional e incluso con solamente personajes 4 estrellas es que ya dice mucho de ella. Así que si me preguntan por un DPS Geo, realmente recomendaría Navia por encima de Itto, sobre todo para jugadores casuales y principiantes. Yo recuerdo hace un par de años recomendar mucho a Kokomi y bueno, ¿cómo no hacerlo? Los equipos de Permafrost estaban en auge y Kokomi era la opción segura debido a poder aplicar más hidro a comparación de Mona y porque podía otorgar curación. Durante mucho tiempo me parecía que era una opción viable, sobre todo si eras un jugador novato. Sin embargo, el paso del tiempo le ha jugado en contra. Para empezar, cuando salió Furina, Kokomi no era tan buena opción, ya que no tenía la capacidad de curar a todo el equipo, a no ser que sea ella quien se quedase en campo, y tú obviamente no querías eso. Aparte, recuerdo el meme de caminar sobre el agua, dado a que Kokomi podía hacerlo por unos segundos y Furina lo puede hacer ilimitadamente. En pocas palabras, hasta en eso la pobre cripearon. Y ahora con la salida de Escoffier y el renacer del Permafrost, Kokomi sigue sin volver. ¿Y por qué? Bueno, Escoffier no solo baja resistencias, sino que también cura, y cura a todo el equipo, haciendo muy buena sinergia con Furina. Así que yo personalmente no la recomendaría, aunque sí que cabe la posibilidad de forzarla, es decir, un equipo con Escoffier, Furina, tu DPS crío de preferencia y Kokomi, con tenacidad de la geoarmada y cuentos de cazadores de dragones para bufar al DPS. Con eso obviamente que va a ser de utilidad, así que mira, al final si te gusta un personaje, siempre encontrarás la manera, así sea forzada, de buscarle un espacio en tus equipos.
Y terminamos con el bueno de Kazuha. Y aquí no voy a profundizar para nada. Para mí Kazuha es un personaje sumamente obligatorio. No que Sakarosa también hace lo mismo y tal, posiblemente, pero acá hablamos entre jugadores casuales. Así que saca a Kazuha. La comodidad en cuanto a gameplay es una locura. La utilidad que te da es lo mejor. Pero ¿y si tienes a Silonen? Saca a Kazuha. Ya sea porque los quieras a los dos en un mismo equipo o por si quieres tenerlos en equipos distintos. Así que realmente de todo este banner te recomiendo sacar a Kazuha y ya luego puedes pensar en los demás. Pero esto no ha terminado, ya que ahora vamos a hacer un repaso muy rápido por las armas de este banner. Reflejo en las tinieblas, un arma demasiado buena, tiene un ataque base alto con mucho daño crítico, a su vez que la pasiva te da bono de daño elemental. Desde hace mucho tiempo es catalogada como una de las mejores espadas del juego. Luna ondulante de Futsu, el arma de Hayato también es buena, te da probabilidad y bono de daño elemental. Y aunque es el arma de Hayato, de todas maneras el arma de Ayaka es mucho mejor para él. Ahora, como curiosidad, luego del arma promocional de Skirk, parece que es justo esta arma la que será su segunda mejor opción. Y ojo, con esto no digo que si van por Skirk tiren por esta arma, ya que si realmente tienen los suficientes recursos como para sacar un arma, mejor saquen el arma de Skirk. Yo me refiero a que si ya tenían esta arma de antes, que sepan que Skirk lo puede aprovechar muy bien. Agitador del relámpago, el arco de Yoimiya. Si bien es cierto que es un arma buena para Yoimiya, realmente nadie más lo puede aprovechar al completo, ya que potencia los ataques normales, así que realmente no creo que a día de hoy este arco valga la pena. Cortatelones de Urakusai, la espada de Chiori. Puede que sea un arma buena para otros personajes. Esta arma da mucho daño crítico, a la vez que aumenta el daño de los ataques normales y la habilidad elemental. Furina, por ejemplo, puede usar esta arma para hacer más daño, e incluso la misma Silonen si queremos usarla como DPS. El detalle es que para Furina prefieres 1000 veces usar una Favonius, y con Silonen lo mismo, ya que si quieres jugar como DPS con ella, tendrías que tener la C6. Axioma de la Kagura. El arma de Yae Miko da mucho daño crítico y aumenta el daño de habilidad elemental. Como ya pueden intuirlo, tampoco recomiendo sacar esta arma, ya que sobre todo Yae Miko puede funcionar tranquilamente con un arma de 4 estrellas, y además no hay más personajes que puedan aprovechar la pasiva del arma. Espadón cornirrojo, el mandoble de Ito realmente es buena arma, te da mucho daño crítico y te aumenta el daño de ataques normales y ataques cargados según la defensa del portador, al mismo tiempo que te aumenta la defensa. Como digo, me parece buena arma, pero si ya la tienes, no me parece que sea recomendable sacarla ahora, si no es solamente para poder mimar a Ito, porque a lo mejor es tu personaje favorito. Eso ha rimado y no quería hacerlo. Luna inalterable. Hablar de esta arma es gracioso, y es que no es la mejor opción de nadie, ni siquiera en la misma Kokomi. Sacar esta arma realmente es querer tirar recursos a la basura. Juramento por la libertad. Si analizamos el arma de Kazuha verás que es buena, te da maestría elemental y un montón de cosas con la pasiva, pero realmente Kazuha funciona bien hasta con un arma de la forja, totalmente gratuito, así que no vale la pena. Kazuha es muy buen personaje y con él solo basta para encontrarle utilidad y sacarle mucho provecho. Como hemos podido observar, el banner recopilatorio de Inazuma no es tan interesante como parece, salvo por Kazuha. Fuera de eso, realmente son opciones que van a depender mucho del contexto de cada persona. Eso sí, como dije, si realmente te gusta un personaje y quieres sacarlo, adelante. Lo que te recomiendo luego es encontrar la manera de hacerlo lo más útil posible para tu cuenta. Antes de terminar, recuerda que puedes hacerte miembro del canal por menos de $1. Con eso me apoyas a seguir creando contenido, a la vez que obtienes muchos beneficios como acceso anticipado a videos nuevos, menciones especiales y mucho más. Me gustaría que me dejaran en los comentarios si piensan tirar por alguno de estos personajes, y de ser así, muy buena suerte. Conmigo será hasta un próximo video, recuerden dejar un me gusta y suscribirse al canal. Yo me despido, adiós.